Hora Exacta. Cultura. Vamos a hablar de cultura y de política también. Tengo a Ángel Agosto. Ángel M. Agosto es autor de la novela Voces del Bronce, el libro de cuentos El Hombre del Tiempo, de los libros sobre política puertorriqueña, Lustro de Gloria, el proceso político en Puerto Rico, del MPI al PSP, El Eslabón Perdido, La Ruta de la Muerte. Es un autor prolífico, pero ahora ha escrito una novela sobre la gobernación de William Leahy. ¿Quién era él? Fue un gobernador designado por Franklin Roosevelt y que estuvo solo 10 meses en el poder, pero él sostiene en su libro, yo no sé si como una cosa de ficción o como un planteamiento prácticamente realista, de que él fue el que realmente fundó el Estado Libre Asociado, organizó el Estado Libre Asociado. Sí, bueno, bienvenido. Gracias a Luis Penchi por la invitación. La novela trata de la década del 40 y hay un planteamiento político detrás de esa historia de ficción. Como toda novela es una historia de ficción, ¿verdad? Que está fundamentada en unos hechos históricos y por lo tanto entendemos que es una novela. Unos hechos que sí pasaron. Es correcto. Y planteamos la tesis de que la década del 40 es responsable de estos desastres que vivimos hoy, de cual hablaba Mauri Rivera hace un momento. Uh-huh. Es una de las manifestaciones de la problemática social y política que hoy estamos viviendo, la droga, pero hay muchos otros problemas gravísimos que está atravesando Puerto Rico. Que uno no ve que mejoran, uno ve que se agravan y se complican. Y no mejorarán si no se toma algún tipo de acción. La cosa es que eso se cuajó en la década del 40. La década del 40, en el año 1945, se dividió la CGT, la organización obrera más poderosa que tuvo Puerto Rico en su historia, incluyendo al día de hoy. La CGT, la Confederación ¿Por qué General se dividió? De Trabajadores. Ahora vamos a eso. En la década del 40 se produjo el viraje político casi drástico de un partido con un mensaje social e independentista, Partido Popular, que es el Partido Popular, que dio un viraje de 180 grados de la noche a la mañana. Pero es porque Muñoz entendió que no había ambiente para la independencia y que la gente estaba muy pobre y había que ponerle zapatos y había que... Esa es la historia oficial. Alfabetizarlo. La cosa es que también se aprobó una ley, la ley de la mordaza, que amordazó el movimiento revolucionario en Puerto Rico, por cuanto bastaba con tener una bandera puertorriqueña, ibas preso. Uh-huh. Ibas preso por ello. Se constituye en un delito. Ahora que es una bandera que usa todo el mundo, los estadistas también, para celebrar tus mítines y sus cosas, todo el mundo ya está usando la bandera del tono azulito clarito. No, ahora es un símbolo para todos. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí nos pusimos a pensar por qué nombra el presidente Roosevelt a un funcionario de tan alto nivel como era William D. Leahy, que alcanzó la 5ª estrella como general de 5 estrellas. Uh-huh. Es un rango tan alto que hoy no existe en Estados Unidos. O sea, que era un alto mando militar. Es un militar de alto. Bueno, que en la novela ponemos un diálogo cuando Roosevelt le indica que lo va a nombrar gobernador de Puerto Rico a principios de 1939. Que era entonces una isla de 2 millones de personas. Él reacciona y dice: adiós, me vas a bajar de rango. Uh-huh. A nombrarlo. Nada, es que lo mandaron acá para supervisar la instalación de las bases militares en nuestro país. Ahí fue que se militarizó a Puerto Rico. Sí, ahí fue que se militarizó la base de Rupert Road en Ceiba, Raimi en Aguadilla y otras bases, ¿no? Pero esas son las principales. La base de Rupert Road sabemos que era, en un momento dado fue la base militar de los Estados Unidos más importante del mundo. ¿La base?
la base Rupert Road. La de Ceiba. Sí, la de Ceiba, porque eso incluía un triángulo militar que estaba en Ceiba, Vieques y Culebra. Okay. Todo un complejo. Era la más importante del planeta. Y por la profundidad de las aguas, por ahí entraban y salían continuamente. Y William Leahy vino a eso. Sí, vino a supervisar la construcción de esas bases. Entonces, nuestra tesis que se plantea a través de esta novela, que es fundamentalmente diálogo, se desarrolla todo el tiempo desde el principio en una conversación que él está teniendo pocos meses antes de fallecer en el 1959 con un profesor de Harvard que además era agente de la CIA. Donde se va desmenuzando toda una serie de datos, y por eso es que nosotros titulamos el libro Leahy, la verdadera memoria del almirante de 5 estrellas William D. Leahy, porque a través de ese diálogo él revela todo aquello que quedó fuera de las memorias públicas que editó nuestro profesor Jorge Rodríguez Beruf, incluyendo su participación en la aprobación de la ley de la mordaza en Puerto Rico en 1948, que precisamente en ese año... ¿Por qué usted dice que él es más o menos autor intelectual o impulsor intelectual del Estado Libre Asociado, que el Partido Popular todavía defiende y Luis Muñoz Marín atesoró como la creación genial de una nueva clase de estatus, de una nueva relación, de una cosa diferente que conservaba la identidad puertorriqueña sin sumergirnos en la anexión extranjerizante de la estadidad, pero no nos llevaba al precipicio de la independencia? Yo estoy tratando de como parafrasear las cosas que decía Muñoz, bueno, pero iba por ahí. ¿Por qué usted dice eso? Regreso en breve para que me lo cuente y además un poco para que me hable del independentismo en Puerto Rico, porque yo sé que usted ha sido una voz importante en el independentismo, y cómo lo ve usted hoy, después de tantos años y siglos de persecución, y que el independentismo electoralmente logró, junto con otro partido, la hazaña histórica de estar en segunda posición, pero sólida segunda posición, sí, ¿verdad? Por encima del partido que auspició ese Estado Libre Asociado. Regresamos en breve con Ángel Agosto. Lo próximo en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Esta es la hora exacta, 3:37. Presentan novelas sobre William Leahy, el gobernador de Puerto Rico, que algunos sostienen es el verdadero impulsor de la relación que muchos llaman colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La reparación de los tramos del paseo lineal de Puerta de Tierra va a comenzar a finales de este año. Interviene el comisionado residente ante posible remoción de gatos de el Paseo del Morro. Esta es una vieja controversia. Son las 3:44. Usted escucha Hora Exacta. Hora Exacta. Cultura. Y está con nosotros Ángel Agosto. Estamos mezclando cultura y política que, bueno, están íntimamente relacionadas. Ángel Agosto es autor de una novela en donde habla del gobernador William Leahy, designado por Franklin Delano Roosevelt, y que sostiene el autor que fue el impulsador de la militarización de Puerto Rico, pero que también estaría relacionado con el impulso de un modelo estado librista que hoy día Estados Unidos sigue considerando para otros países, porque eso es interesante que se ha mencionado en círculos en Washington que ese podría ser el modelo adecuado para Venezuela o para Cuba. Pero ¿cómo se inserta William Leahy? ¿Cómo el Partido Popular recoge ese concepto? Primero, lo que mencionabas de esas maravillas que decía Muñoz Marín sobre el Estado Libre Asociado. El genio creador de Puerto Rico es el que... ya no se las cree ninguno de los líderes actuales del Partido Popular. Los que lo expresan públicamente es por razones puramente partidistas. El mismo Acevedo Vilá, que lo vi pasar por ahí, no cree ese tipo de cosas. Acevedo está aquí todos los días, todos los días aquí. Dentro de la ficción, ¿no?, de la novela, la historia que se narra en ella, la entrevista que le está haciendo la gente de la CIA, que por cierto, Leahy fue fundador de la Agencia Central de Inteligencia. Porque él fue nombrado por Harry S. Truman
para presidir una comisión para crear un Consejo de Seguridad Nacional, a través del cual se creó la Agencia Central de Inteligencia, entre otras agencias de seguridad para los Estados Unidos. Un agente de esa agencia, un miembro de esa agencia, que también es profesor de Harvard, de Ciencias Políticas en Harvard, es el entrevistador a Leahy en esos últimos meses de su vida, entre diciembre y de 1958 y enero de 1959. Y uno de los planteamientos que él hace en la novela es que la posición que expresó Muñoz Marín sobre el Estado Libre Asociado y todo el proceso que se siguió era producto de conversaciones directas que había tenido con él y directamente también con el presidente Roosevelt desde 1944 y 45. Inclusive en la novela se narra que apenas llegado Roosevelt de la reunión en Yalta, donde se reunió con Stalin, Churchill, y prácticamente al final de la Segunda Guerra, por lo menos la guerra en Europa, y poco antes de él morir también, porque Roosevelt murió en abril del 45, había tenido una reunión con Muñoz Marín, donde le exigió que renunciara a su planteamiento independentista y él estimularía que siguiera. ¿Pero eso es ficción o es historia? Bueno, se combina ficción con historia. Gran parte de la novela se fundamenta en investigaciones que hicieron historiadores como Jorge Rodríguez Berú, que ya mencioné, y otros historiadores. Entonces, pero Leahy es el autor intelectual, o el autor intelectual de esto es Roosevelt, de ese concepto del Estado. Bueno, nosotros sostenemos que es Leahy el autor intelectual. Leahy era una figura que operaba en la oscuridad, pero... Bueno, iniciador de la Agencia Central de Inteligencia. Exactamente. Operaba en la oscuridad, pero tomaba decisiones cardinales. Pero después de Leahy vino Topwell, que algunos reconocen como el modernizador de Puerto Rico. Sí, claro. Inclusive en la novela planteamos que fue Leahy quien propuso a Topwell para que lo sustituyera en la gobernación. Pero parte de la ingeniería o reingeniería del Estado moderno tiene que ver con Topwell. Correcto, sí. O sea, y recordemos lo que tenemos hoy, la forma en que estamos organizados. Y recordemos que Leahy fue el jefe del Estado Mayor propuesto por el general Marshall a Roosevelt, y Roosevelt lo aceptó como jefe del Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que coordinaba la acción de las tres ramas de las Fuerzas Armadas durante la guerra. ¿Y por qué Muñoz aceptó esa propuesta? ¿Por qué Muñoz aceptó la propuesta del Estado Libre Asociado en lugar de seguir pensando en la independencia? Planteamos que hubo una información con la cual partieron a Muñoz. Lo chantajearon. Eso se plantea en la novela. O sea, que lo chantajearon. Sí. O sea, no fue que lo convencieron intelectualmente. No. De ejecutorias de Muñoz en su juventud, en los años 20. Lo iban a desprestigiar, lo iban a destruir. Exactamente. O sea, que eso fue un operativo de inteligencia. Eso es así, inteligencia. Ahí entra también J. Edgar Hoover, que sometía los informes directos de campo a Leahy sobre el particular. Yo que en esa época me imagino que Muñoz sería considerado un comunista. Sí, el mismo Topwell, pues alguna gente pienso que en la época pensaba que era muy avanzado. Bueno, sí, a Topwell le decía, la derecha de los Estados Unidos le decía no Rex Topwell, Rex con X, sino Red con D. Con D. Rojo Topwell. ¿Y la independencia, usted cómo la ve ahora después de estas elecciones pasadas? Bueno, la causa independentista. Los resultados de las últimas elecciones fueron espectaculares para la independencia. Colocó de nuevo, al igual que en el año 1952, ahora en el 2024, en segundo lugar a
a la lucha, a las fuerzas progresistas del país, no podríamos decir la independencia porque es conjuntamente el PIB y Victoria. No es una coyuntura que desapareció ya. O sea, porque es que el Partido Popular tiene un candidato para la gobernación, perdónenme esto que voy a decir, que me perdone el candidato también flojo. No. Entonces, pues, el candidato Dalmau era atractivo, pues. Sí, no, definitivamente se conjugaron. Por eso, pero eso es una coyuntura, pero esa coyuntura vuelve. Ya, yo creo que sí, porque se vio un descontento fundamental en el país que se manifestó en las elecciones, pero bueno, el descontento se manifiesta de múltiples formas, ¿no? Ángel, ¿dónde está el libro? El libro se consigue en las librerías, en todas las librerías ya está disponible. Se puede también solicitar a través del 787-550-3666. Okay. 787-550-3666. Y en cualquiera de las librerías de Puerto Rico. Y está en Amazon también. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Ángel Agosto. Gracias a usted. Interesante hablar de la historia y de hablar de esto, los antecedentes. Lo que tenemos hoy son las 3:52. Esta es la hora exacta.